Hola chicos, esta noche no empezamos con un filósofo ni con un rey, sino con algo mucho más peligroso y complicado, las citas en la Edad Media. Porque, aunque no lo crean, encontrar el amor en tiempos de plagas, dobies y chaperonas era incluso más incómodo que escribirle a alguien que haces, a las 2 de la madrugada. Desde canciones de amor cortesano hasta matrimonios por negociación de ganado, el romance medieval se trataba menos de mariposas y más de derechos sobre la tierra. Así que, antes de que se pongan cómodos, denle un me gusta al vídeo y suscríbanse, pero solo si de verdad disfrutan de lo que hago aquí. Y díganme en los comentarios desde dónde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, atenúen las luces, enciendan un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Así que, están en un pueblo medieval o tal vez en un frío castillo de piedra preguntándose cómo encontrar el amor. Quizás puedan iniciar una conversación, elogiar las mangueras de alguien, preguntarle si viene a menudo. Pues nada. Así no funciona nada de esto. Si estás en la Edad Media, las citas en el sentido moderno no existen. No coqueteas, ni escribes mensajes, ni das largos paseos a ver qué pasa. En cambio, tus padres, tu señor o tu abad ya están decidiendo con quién te casarás, cuándo y cuántas vacas se necesitarán para cerrar el trato. Si eres noble, probablemente llevas prometido desde antes de que te callaras. Tú y tu futuro cónyuge podrían conocerse por primera vez el día de tu boda. Y sí, es tan incómodo como suena. Todo se trata de tierras, títulos y alianzas familiares, no de compatibilidad ni de lo bien que se les dé el botín en solitario. Si eres campesino, las cosas son un poco menos formales, pero solo un poco. Tu familia todavía tiene voz y voto, y el amor no es realmente parte de la discusión. Tal vez tus padres conozcan a una chica simpática cuya familia tiene una cabra productiva. Tal vez admiren a un chico que puede techar un tejado sin caerse. ¡Boom! Ahora estás cortejando. ¡Qué suerte! No es que la gente de la Edad Media no fuera romántica. Sí que lo era. Simplemente no era la prioridad. El objetivo era la supervivencia, la herencia y la estabilidad social. Enamorarse antes. El matrimonio, eso es arriesgado. Enamorarse fuera del matrimonio, eso es escandaloso. De cualquier manera, está mal visto, a menos que seas un personaje de un poema trágico, en cuyo caso, déjate llevar. Y aún así, sueñas. Tal vez escribes un pequeño verso en un trozo de pergamino. Tal vez echas un vistazo al mercado. Tal vez, solo tal vez, te enamoras de alguien que no fue aprobado previamente por el tasador de ganado de tu familia. Pero por ahora, esperas. Obedeces. Intentas no enamorarte del aprendiz de molinero. Porque en este mundo, el amor puede ser la meta de los poetas, pero el matrimonio es obra de padres, sacerdotes y políticos. Entonces, piensas que alguien es lindo. Tal vez sea la forma en que equilibra una canasta de cebolla sobre su cabeza. Tal vez sea la forma segura en que golpea el barro de una alfombra. Tu corazón medieval se acelera. Pero mantente firme, porque en este mundo, el romance no florece sin un balance general. Antes de siquiera pensar en el cortejo, mejor pregúntate, ¿qué ofrezco? Y si tu respuesta es una personalidad encantadora, quizá quieras sentarte. Si eres joven, necesitarás tierras, ganado, herramientas o un techo sin goteras. Las cartas de amor son bonitas, pero nada dice más de marido que 2 bueyes sanos y un techo que resista una tormenta suave. Si tu padre ya le ha prometido la mejor cabra a tu hermano, bueno, quizá deberías considerar el sacerdocio. Si eres joven, tu familia necesita una dote. Podría ser dinero, ropa o una cantidad sospechosamente generosa de gansos. No importa lo ingenioso que seas. Si tu familia no puede pagar, es probable que pases mucho tiempo perfeccionando tu bordado solo. Ahora bien, digamos que de verdad te gusta alguien que te hace latir el corazón. Miran fijamente al pozo. Surge una chispa. Es romántico. Es poético. Es completamente irrelevante porque, a menos que sus familias estén en igualdad de condiciones económicas, es como enamorarse de una nube. Si eres noble, la cosa empeora. Tu mano en matrimonio está atada a tierras, fronteras y favores políticos. No eres solo una persona.
Eres un tratado andante. Enhorabuena. Ni siquiera los campesinos están a salvo. El matrimonio es práctico. No te casas por mariposas, te casas porque eres un cerdo, la pluma bordea el trigal ajeno. Sueñas con la pasión. Te conformas con derechos de riego. Y aún así lo intentas. Quizás ofreces un pequeño regalo, una cuchara tallada, un puñado de bayas o tu mejor taza ligeramente agrietada. Quizás sonrían, quizás no. Pero la verdad permanece. En las citas medievales, la economía es el coqueteo y el amor es solo un extra que esperas que tu cónyuge desarrolle con el tiempo. Así que, digamos que no eres un campesino preocupado por cerdos ni un noble lidiando con tratados. Digamos que eres un caballero. Armadura brillante, caballo grande, habilidades poéticas cuestionables. ¿Cómo es tu vida amorosa? Bienvenido al extraño y emocionalmente agotador mundo del amor cortés. Ahora bien, esto no son citas. Esto es arte escénico. El amor cortés era un pasatiempo noble, en parte coqueteo, en parte sufrimiento espiritual y completamente impráctico. Tú, el valiente caballero, eliges a una dama noble, generalmente una que ya está casada, y juras adorarla a distancia. No físicamente, por supuesto. Eso lo arruinaría todo. No, se supone que debes sufrir con elegancia. Podrías componer unos versos torturados sobre su risa plateada, o como su cabello arde como el sol, lo que en términos medievales significa que tiene cabello y no insultó a tu familia. Llevas sus colores en los torneos. Suspiras, suspiras. De vez en cuando te enfrentas a alguien solo porque la miró demasiado tiempo. El papel de la dama. Se supone que debe fingir que todo esto es muy halagador, manteniendo un nivel de gélido desapego que aterrorizaría a un glaciar. Puede que responda con una carta, un obsequio, tal vez una cinta, pero sobre todo será misteriosa e inalcanzable, que es precisamente el objetivo. Las emociones están a flor de piel. El contacto real es mínimo. En el mejor de los casos, podrías recibir una reverencia desde el otro lado del pasillo o un dedo rozando tu guantelete durante un festín. Cualquier otra cosa, y de repente deja de ser amor cortés. Es un escándalo o peor aún, adulterio. Y nadie quiere eso, al menos no oficialmente. Todo este montaje funcionaba mejor cuando todos los involucrados estaban de acuerdo en que era principalmente una farsa. Era una forma de expresar anhelo, devoción y angustia creativa, todo ello sin perturbar el orden social, un mecanismo de desahogo medieval, por así decirlo. ¿Era dramático? Por supuesto. ¿Tenía más de poesía que de pragmatismo? Constantemente. Pero para una noche atrapada entre batallas y aburrimiento, el amor cortés te dio algo sobre lo que escribir y alguien para quien escribir. Eso sí, no esperes un final feliz ni un beso ni siquiera contacto visual. Así que te has enamorado de alguien. Genial. Ahora viene la parte difícil. Expresar ese afecto en una sociedad donde tocar la mano de alguien sin acompañante es básicamente una declaración de guerra. Bienvenido a la solución medieval. Fichas. Piensa en ello como los mensajes de texto del siglo XII. Lentos, confusos y abiertos a interpretaciones tremendamente inexactas. Digamos que eres un caballero y estás perdidamente enamorado de Lady Margerie, o como sea que se apellide. No puedes hablar con ella a solas si tus poemas siguen siendo interceptados por su confesor. ¿Qué haces? Le envías un guante o tal vez tu manga bordada. Nada dice, te quiero, como enviarle a alguien parte de tu armario por correo. Y si eres tú el que lo recibe, enhorabuena. Ahora tienes una manga de lino sudada que no pediste y la carga romántica de fingir que sabes lo que significa. ¿Está confesando amor? ¿Pidiendo un favor? ¿Sugiriendo una joya? ¿Quién sabe? Las mujeres también daban regalos. Una cinta, un mechón de pelo, un pequeño colgante. Era sentimental, claro, pero también profundamente estratégico. Dale al hombre equivocado el regalo equivocado y de repente alguien con un ojo vago y un problema con la bebida te busca. Se suponía que los regalos eran sutiles. Un guante prendido al pecho, una cinta atada a la empuñadura de la espada. Todos sabían lo que significaba, y nadie lo decía. Cuanto más críptico, mejor. Se trataba menos de comunicación y más de una negación plausible. Ah, ¿este guante?
No, no es de Lady Joan. Simplemente apareció en mi almohada, perfumado con lavanda, completamente al azar. Para la gente común, los regalos eran más simples. Tal vez una talla de madera, tal vez un pañuelo que cosías cuando no estabas ordenando algo. Seguía siendo romántico, solo que con más callos de por medio. Las fichas también eran arriesgadas. Dar una a la persona equivocada podía desatar rumores. Recibir una que no querías significaba encontrar la manera de devolverle el calcetín a alguien con educación sin ofender su linaje. Pero a pesar de toda la incomodidad, estas fichas tenían un gran peso emocional. Eran símbolos de amor en un mundo que no le daba mucho espacio. Así que finalmente te animas a hablar con la persona que te gusta. Quizás ofrecerle una flor. Quizás citar un poco de poesía mala que definitivamente no robaste de un trovador ambulante. ¿Estás lista para un momento de intimidad? Por desgracia, no estás sola. Bienvenida al mundo de la vigilancia de citas medieval, donde el amor nunca es ciego. Está vigilado por tu madre, tu sacerdote, un primo entrometido y, a veces, los tres a la vez. Digamos que eres una joven en edad de casarse. Nunca sales a dar un paseo. Sales a dar un paseo con Margaret y su tía terriblemente estricta, que ya está juzgando tu postura. Incluso si simplemente vas a buscar agua, alguien te observa. Siempre hay alguien observando. Es menos citas, más espionaje. Y si eres un hombre que intenta cortejar a alguien, más vale que tengas la aprobación de su familia, su párroco y la red local de chismes. Te presentas en su casa con flores. Su padre estaba detrás de la puerta afilando algo. Su madre fingía remover una olla que no había hervido en 3 horas. Y el cura del pueblo pasaba por allí camino a la oración matutina al atardecer. La lógica detrás de toda esta supervisión era simple: proteger la virtud, preservar el honor familiar y evitar por completo cualquier contacto físico no autorizado, especialmente antes del matrimonio, especialmente a solas, especialmente en cualquier momento. Los acompañantes estaban allí para supervisar las interacciones inocentes, las salidas en grupo, los paseos, sentados en un radio de 2 metros en un banco solo si la abuela de alguien estaba tejiendo cerca y fingiendo no escuchar. La iglesia, por supuesto, tenía opiniones, muchas. Regulaba el cortejo como un portero regula una discoteca. Los sacerdotes daban sermones sobre la conducta apropiada y escribían largos tratados sobre los peligros del coqueteo. Sí, así es. El clero medieval publicó manuales contra el coqueteo. Imagina a alguien copiándolos a la luz de las velas mientras los monjes te juzgan en silencio desde el otro lado del scriptorum. Incluso escribir cartas era peligroso. Algunos monasterios abrían las cartas de amor solo para filtrar su contenido moral. Así es, censura divina. Así que, si quieres caer en amor, tendrás que acostumbrarte a hacerlo en silencio y en presencia de toda tu familia y posiblemente de Dios. Así que estás enamorado, o al menos con un amor medieval, que es sobre todo anhelo, confusión y mucho caminar cerca de las ventanas. Han intercambiado miradas durante un banquete. Tal vez recogieron tu pañuelo caído y no lo arrojaron inmediatamente al fuego. La tensión es insoportable, pero aún no puedes hablar con libertad. Hay acompañantes, sacerdotes, madres acechando como agentes fronterizos emocionales. Entonces, ¿qué haces? Escribes una carta. Ah, sí. La carta de amor secreta. El pergamino más peligroso desde la orden de excomunión. Esta es tu oportunidad de confesar tu corazón usando el lenguaje más críptico y excesivamente poético posible. Porque no puedes simplemente decir, me gustas. Debes decir, mi alma es un ciervo atravesado por la flecha de tu gracia vagando por los bosques del anhelo. Naturalmente, si eres letrado, lo cual, siendo sinceros, no es algo que se dé por sentado. Escribes tu mensaje en pergamino o pergamino tosco. Si eres realmente dedicado, lo espolvoreas con pétalos de flores o perfume. Pero ten cuidado con eso. Un noble usó accidentalmente una carta de amor para envolver un arenque y se la entregó a la chica equivocada. Ahora están casados. No pasa nada. Ahora viene el problema de la entrega. No puedes simplemente entregarla. Necesitas un mensajero, un sirviente leal, un monje sobornado o un hermano menor con poca comprensión de las consecuencias. A veces, incluso un trovador serviría.
Cantar tu poema en la plaza del pueblo fingiendo anonimato, sutil, y la poesía arriesgada. Muy arriesgada. La línea entre el romanticismo y la herejía era más delgada que entre los pacientes durante la Cuaresma. Si tu metáfora insinuaba siquiera algo físico, podrías encontrarte confesando tanto lujuria como exageración literaria. Pero a pesar de todas las reglas, la gente escribía. Algunas cartas sobrevivieron. Algunos poemas fueron copiados y circulados como fruta prohibida. En un mundo de rollos rígidos y supervisión constante, un trozo de palabras doblado podría parecer revolucionario. Así que escribes, te arriesgas, presionas tu mano temblorosa contra el pergamino y dices todo lo que no puedes decir en voz alta. Eso sí, no lo firmes con demasiada claridad. Buscas romance, no es una iglesia a juicio. Por fin, un respiro, un día de fiesta, un festival de la cosecha, un baile del arce. En resumen, un momento inusual en el que tu vida no es solo trabajo, oración y fingir que no te interesa la hija del herrero. Hoy, puedes coquetear. Siempre y cuando nadie te vea, o todos te vean, pero finjan no hacerlo. Bienvenidos a los festivales medievales, donde el romance florece bajo la atenta mirada de todos los que has conocido y tres gallinas. Los festivales eran uno de los pocos momentos socialmente aprobados en los que hombres y mujeres podían mezclarse, reír, y nos atrevemos a decir, hacer contacto visual. Hay música, hay cerveza, hay alguien con una corona de flores con una confianza peligrosa. Nunca has visto a tanta gente que no finja ser miserable. Si eres un campesino, podrías intentar impresionar a la persona que te gusta ganando la carrera de sacos, atrapando un cerdo engrasado o haciendo malabarismos con 3 panecillos duros. Nada dice estoy disponible, como caerse de un fardo de heno con dignidad. Bailar era tu mejor oportunidad para el contacto físico real. Las reglas eran rígidas, pero un giro oportuno o un roce de manos no del todo accidental podían decir más que cualquier poema. El baile del arce, por ejemplo, era básicamente una excusa gigante para el coqueteo coordinado, envuelto en cintas y una negación plausible. Y si eres noble, tu versión de coquetear en un festival implicaba menos seno y más poesía. Podías componer un verso en el momento, comparar los ojos de tu dama con 2 velas u otros objetos brillantes, y ofrecerle una baratija, con suerte no una que claramente hubiera sido hecha por tu sirviente 5 minutos antes. La comida también ayudaba. Ofrécele a tu amado un pastel de carne o comparte un pastel de miel. Si lo acepta con una sonrisa, lo estás haciendo bien. Si se lo da a su perro, empieza de nuevo con otra persona. Pero recuerda, todo lo que haces, alguien te observa. Un padre, un sacerdote, un bardo bocazas, un paso en falso, y tu sonrisa coqueta se convierte en una indiscreción juvenil de la que se habla en la iglesia durante las siguientes 6 semanas. Aún así, durante unas horas, puedes fingir. Imagina que estás en un mundo donde el amor no es una transacción, donde la risa no es sospechosa y donde bailar en público no termina en penitencia. Digamos que no eres un caballero, un noble o un bardo con un botín y sentimientos desmedidos, eres un cliente habitual aldeano. Te despiertas con las vacas, te acuestas con las gallinas y pasas la mayor parte del día hundido hasta los tobillos en el barro. No buscas un alma gemela poética. Buscas a alguien que pueda ordeñar una cabra sin drama emocional. Bienvenido al cortejo campesino, donde el romance es práctico, los gestos son modestos y la química significa que podemos sobrevivir juntos al invierno. En tu mundo, las citas se tratan menos de largas conversaciones y más de tareas compartidas. Te fijas en alguien que te gusta porque trabaja duro, no se queja mucho y tiene una dentadura decente. Eso es todo. Esa es la lista completa. No eres exigente. Eres realista. No necesitas fuegos artificiales. Necesitas a alguien que pueda destripar un pescado y tal vez no ronque demasiado fuerte. Entonces, ¿cómo muestras interés? Das regalos, cosas pequeñas y útiles. Una canasta de huevos, un haz de leña, un buen nabo. Y si te sientes atrevido, tal vez una cinta tejida o una cuchara tallada. Nada dice, voy en serio contigo, como una cuchara que tallaste a la luz de una vela mientras tu cerdo te juzgaba en silencio. Las conversaciones ocurren durante las tareas compartidas. Podrían caminar juntos al molino, charlar mientras cuidan ovejas o intercambiar bromas mientras palean algo que huele mal. Nadie recita poesía. Hablan del clima, de la cosecha y de si el viejo Tomás volvió a caerse al pozo. Y,
sin embargo, a su manera, es romántico. Hay una dulzura en la simplicidad. Una vida compartida construida no sobre el idealismo, sino sobre la cooperación. Conocen las fortalezas y debilidades del otro, y lo rápido que corren cuando se les escapa una cabra. Las propuestas de matrimonio a menudo llegaban rápidamente. Si ambos estaban de acuerdo, y las familias también. El matrimonio seguía. Tal vez se mudaron a una cabaña compartida. Tal vez construyeron una nueva desde cero con la ayuda del pueblo. Trajiste tu mejor manta. Trajeron una cabra. Juntos, comenzaron el extraño milagro de la supervivencia doméstica. No es glamuroso, pero es honesto. Lo lograste. Encontraste a alguien que sabe cocinar, limpiar, tolera a tu familia y no se inmuta al ver tus pies. Amor verdadero, ¿verdad? Ahora es hora de casarse, lo que en términos medievales significa firmar un contrato. No una promesa de ensueño bajo las estrellas, sino una transacción legalmente vinculante, a menudo negociado con toda la pasión de una subasta de ganado. Si eres campesino, sigue siendo un gran asunto. Reúnes a algunos testigos, hablas con el sacerdote local y tratas de no tropezar con el latín durante la ceremonia. Pero detrás de las dulces bendiciones hay una lista seria de verificación, la dote, los derechos sobre la tierra, quién se queda con la vaca y qué pasa si alguien muere durante la temporada de siembra. Ah, sí, romance. Si eres de la clase alta, abróchate el cinturón. Tu matrimonio es una negociación legal en toda regla. Tus padres, los padres de los novios, el sacerdote, el escribano, tal vez un primo que una vez estudió derecho. Todos están involucrados. Los novios, la mayoría de las veces solo de pie cerca, con aspecto decorativo y asintiendo cuando se les habla. Puede que incluso hayas conocido a la persona con la que te vas a casar. Tu familia ha hecho los cálculos. Tu patrimonio necesita sus campos. Su dote equilibra tus deudas. Y ambos escudos de armas lucen bien juntos. El amor es opcional. La unión no lo es. Y una vez casados, es permanente. El divorcio no es realmente un asunto a menos que puedas probar que alguien no estaba bautizado, que tenía un parentesco secreto contigo o que murió y olvidó mencionarlo. Las anulaciones existían, pero requerían mucho papeleo, un poco de suerte y un buen soborno. Aún así, no todo es sombrío. Algunas parejas llegaron a amarse de verdad. Compartir tareas, criar a los hijos, sobrevivir a los inviernos. Estas cosas tienen una forma de construir afecto o al menos tolerancia, que en términos medievales es básicamente lo mismo. La Iglesia estaba involucrada en cada paso. El matrimonio era un sacramento sagrado, uno de los 7 grandes. No te casas solo por razones legales. Te casas porque Dios necesitaba un testigo, posiblemente 2. Así que te pones de pie, intercambias votos y sonríes mientras alguien te entrega un saco de cebollas y lo llama una bendición. Así que digamos que ya has tenido suficiente. Basta de contratos, suficientes negociaciones, suficiente de ser tratado como un saco de harina particularmente valioso. Eres un noble, pero por una vez quieres casarte por amor, no por tierras, ni por linaje, ni por las ambiciones estratégicas de tu padre, solo por amor. ¡Felicidades! Estás a punto de causar un escándalo. Las fugas de nobles eran el equivalente medieval a prender fuego a tu árbol genealógico y bailar sobre las cenizas. Si te escapabas para casarte con alguien por tu propia elección, no fue solo una rebelión personal. Fue un sabotaje político. Digamos que eres Lady Eleyanena, prometida a Soborín Bon para asegurar la propiedad, pero te has enamorado perdidamente de un escudero sin dinero que huele ligeramente a caballos y aventura. Se encuentran en secreto, susurran palabras dulces en los establos, y un día desaparecen a un monasterio donde el abad les debe un favor. Allí se casan bajo una legalidad cuestionable con solo un monje nervioso y 2 gallinas como testigos. De vuelta a casa, caos. Tu familia indignada. Tu padre amenaza con asediar el jardín familiar del novio. Tu madre llora en su bastidor de bordado. La iglesia profundamente preocupada. El chismorreo delicioso. Y si eres el novio en esta rebelión romántica, no te pongas demasiado cómodo. En el mejor de los casos, puedes quedarte con tu novia y tus rótulas. En el peor de los casos, eres excomulgado y destripado en ese orden.
Aún así, algunas parejas se salieron con la suya. Si la unión no podía deshacerse sin causar aún más vergüenza, las familias a veces simplemente suspiraban y seguían adelante. Después de todo, lo hecho está, y al menos nadie murió. Ojalá. En raras ocasiones, estos escándalos se convertían en leyendas. Se escribieron canciones, se compusieron poemas, se susurraron historias en banquetes. Dos nobles que eligieron el amor por encima del deber, prácticamente mitológicos. Y sí, la mayoría de los matrimonios nobles eran transaccionales. Pero estos momentos, breves rebeliones, escapadas apasionadas, votos susurrados bajo torres iluminadas por la luna, le recordaban al mundo que el amor, aunque inconveniente, se negaba a extinguirse. Así que, si alguna vez te sientes dramático por deslizar el dedo hacia la izquierda o rechazar una segunda cita, recuerda que al menos tu vida amorosa no incluye bodas secretas, varones enfadados y un caballo atado a una escalera fuera de tu ventana. El matrimonio. Esa hermosa unión de dos almas y sus respectivas carteras financieras. Porque en la Edad Media, el amor era bonito, pero una dote, eso sí que era romántico. Digamos que eres una novia. No solo te casas. Te lanzan como un pequeño barco económico equipado con dotes. Tu familia prepara tu dote, dinero, ganado, tierras, ropa de cama, una o dos vacas, según lo adorable que te consideren, y tal vez incluso un juego de platos para la computadora si se sienten generosos. Estas ofrendas van para tu futuro esposo, quien te acepta a ti y a tu riqueza portátil con los brazos abiertos y una calculadora mental. Ahora, invierta la situación. En algunas culturas o regiones, no es la familia de la novia la que da los bienes. Es el precio de la novia. El novio paga a su familia por el honor de casarse con ella, diciendo en realidad, aquí tienes un caballo, una capa y 3 cerdos. Ahora dame a tu hija. Romance medieval en su máxima expresión. La cuestión es que alguien le paga a alguien. Te vas a casar, y sin duda hay un recibo de por medio. Estos intercambios no se trataban solo de riqueza. Se trataban de estatus, expectativas y declaraciones públicas. Un diario grande podría indicar que una novia provenía de una familia prestigiosa. Una tacaña podría sugerir que intentaban deshacerse de ella rápidamente, posiblemente debido a rasgos de personalidad sospechosos o a su hábito de contestar mal. Tú, como novia, no solías quedarte con tu dote. Se convirtió en parte de la economía familiar, administrada por tu esposo, protegida por la ley, y con suerte, no malgastada en dados y cerveza durante el primer mes de matrimonio. Si el matrimonio terminaba por fallecimiento, anulación o porque tu esposo se marchaba a un monasterio tras arrepentirse de la mediana edad, teóricamente podías recuperar tu dote. Pero recuperarla solía ser más difícil que desenvainar una espada de una piedra. Necesitabas apoyo, respaldo legal idealmente, alguien que supiera leer. Mientras tanto, el precio de la novia, si se pagaba, era como comprar una cabra rara. Caro por adelantado y sin reembolsos. Compensaba a la familia de la novia por la pérdida de su trabajo. Al fin y al cabo, ¿quién va a ordeñar las ovejas ahora? Así que, aunque el amor a veces entraba en juego, el dinero siempre estaba en juego. Así que no optaste por el matrimonio. Quizás eras el segundo hijo, o tu dote era sospechosamente pequeña, o simplemente te gustaba mucho cantar. Sea como sea, te has unido a un monasterio o convento. Enhorabuena. Has hecho voto de pobreza, castidad y un desinterés agresivo por el romance. Y, sin embargo, aquí estás en un claustro de piedra, rodeado de silencio, humo de velas y la mirada inesperadamente conmovedora del hermano Anselmo. Sí, incluso tras los muros del monasterio, el amor prohibido. Encontré una manera. Para ser claros, enamorarse en una orden religiosa estaba profundamente desalentado. Como si alguien con nombre en latín pudiera azotarte, exiliarte o sermonearte, desalentado. Has jurado entregar tu corazón por completo a Dios, lo que significa no dárselo a nadie más. Pero los corazones son rebeldes, y a veces las oraciones empiezan a sonar como poemas de amor. Tal vez comience con tareas inocentes. Pasarse el pan en el horno, susurrar durante las vísperas, reírse un poco demasiado fuerte cuando a alguien se le cae un himnil. Antes de que te des cuenta, estás metiendo queso extra en la cartera de la hermana Beatatrix y cuestionándolo todo. Algunos monjes y monjas escribieron cartas apasionadas, disfrazadas,
por supuesto, de reflexiones teológicas. Tu alma es una luz brillante en la oscuridad de mi contemplación. Suena sagrado a menos que leas entre líneas. Y muchos lo hicieron. Inevitablemente, había escándalos, reuniones secretas en el herbario, confesiones a medianoche que no eran estrictamente sacramentales y el ocasional descubrimiento, que dejaba atónito, de una monja con una barriga sospechosamente redonda. El castigo, generalmente severo, consistía en el exilio, la penitencia pública o la reasignación a alguna abadía lejana, conocida principalmente por sus ovejas y su silencio. Aún así, no todas las historias terminaban en desgracia. Algunos amantes escaparon. Algunos incluso se casaron tras ser desheredado. La mayoría, sin embargo, regresó a sus claustros, con la cara roja y reencontrados, jurando que todo era solo un debate teológico exagerado. Porque, al fin y al cabo, la vida monástica se trataba de disciplina. Pero los humanos son humanos, incluso con hábitos, incluso en silencio. Y a veces, una mirada silenciosa a la capilla era más emocionante que cualquier torneo o poema cortesano. ¿Lo hiciste? ¿Te casaste? Hubo un sacerdote, un asado de cerdo, y alguien me derramó sobre la única capa bonita de tu madre. Pero ahora han pasado unos meses o años, y algo no encaja. Quizás tu cónyuge ronca como un botín moribundo. Quizás olvidó mencionar su ludopatía crónica. O quizás te acabas de dar cuenta de que casarse por tierras y ovejas no resulta automáticamente en felicidad romántica. En cualquier caso, bienvenido al mundo de la decepción matrimonial medieval. Ahora bien, no busques los papeles del divorcio porque no existen. Al menos no. En cualquier forma que reconozcas. El matrimonio era un vínculo sagrado e inquebrantable, aprobado por la Iglesia, sellado por Dios e impuesto por la vergüenza pública. Podrías intentar la anulación, pero necesitarías una muy buena razón. No nos llevamos bien no es suficiente. Tendrías que demostrar que uno de los dos era menor de edad, ya casado, tenía un parentesco demasiado cercano, lo que ocurría con una frecuencia inquietante, o en el mejor de los casos, nunca consumó el matrimonio, lo que significaba que alguien tenía que confirmarlo por escrito, posiblemente bajo juramento. Buena suerte. Si eres noble, la cosa se complica. Tu matrimonio no era solo personal. Era político. Intentar escapar de él podía iniciar una disputa, encender un escándalo o desatar una pequeña guerra. Lo mejor era simplemente resentirse en silencio y asistir a festines separados. Entonces, ¿qué hacen las parejas infelices? Mayormente, simplemente aguantan. Duermen en camas diferentes. Suspiran dramáticamente en la cena. Vuelcan sus sentimientos embordados o en ese salmo de tanta ira. La agresión pasiva se convierte en su lenguaje del amor. Por supuesto, las aventuras amorosas ocurrían, generalmente en silencio, a veces de forma espectacular. Los nobles tenían amantes secretos. Los campesinos tenían vecinos sospechosamente serviciales. La Iglesia lo condenaba, por supuesto, pero eso no detenía a la gente. Simplemente les hacía más hábiles para escabullirse por los graneros y culpar a la misteriosa voluntad de Dios. Para las mujeres, salir de un mal matrimonio era especialmente difícil. Incluso si tu marido era violento o desaparecía, la sociedad esperaba que te mantuvieras leal, callada y ligeramente piadosa mientras sobrevivías con miseria y desaprobación. Aún así, algunas personas lo conseguían. Los matrimonios no siempre eran felices, pero podían convertirse en parejas forjadas por las dificultades, la costumbre y la experiencia compartida de acarrear leña bajo la lluvia. Digamos que tu cónyuge muere. Quizás fue la peste. Quizás un accidente en la granja. Quizás tropezaron con un ganso en la oscuridad. Sea como fuere, ahora estás viuda. Y de repente, el mundo de las citas medievales se abre de nuevo. Ser viuda en la Edad Media era extrañamente liberador. No es que hacer lo que quieras sea liberador, pero sí más libertad que antes. Especialmente para las mujeres, la viudez a menudo les trajo una muestra de independencia, administrar tierras, tomar decisiones e incluso hablar en público sin ser. Silencio. Y si eras joven y aún conservabas los dientes, podías volver a casarte rápido, muy rápido. Existían los periodos matutinos, pero también el instinto de supervivencia. Una viuda con tierras y sin marido era básicamente un cofre del tesoro andante.
Los pretendientes aparecían con una velocidad alarmante, algunos sinceros, otros simplemente muy entusiasmados con tus vacas lecheras. Si eres hombre y has enviudado recientemente, la sociedad prácticamente te empuja de nuevo al matrimonio. ¿Quién más va a cocinar, limpiar y criar a los 11 hijos que de alguna manera acumulaste? Así que empiezas a buscar. Tal vez la hija del panadero. Tal vez esa viuda callada que siempre me trae sospechosamente buena al mercado. El romance en segundos matrimonios podía ser sorprendentemente dulce. Esta vez, eres mayor, más sabio. No te están obligando a una alianza. Estás eligiendo a alguien con quien sobrevivir. Tal vez incluso a alguien que te guste. Un concepto descabellado. Por supuesto, había reglas. La Iglesia desaprobaba que el remaridaje se produjera demasiado rápido, como si tu cónyuge aún no se hubiera enfriado rápidamente. Y las viudas a menudo tenían que negociar con la familia sobre las dotes y la herencia. Nada representa una segunda oportunidad romántica como discutir con tu cuñado sobre quién se queda con la mantequera. Aún así, las segundas nupcias eran comunes, incluso esperadas. La vida era corta, los inviernos largos. Nadie quería pasarlos solos si no era necesario. Y sí, el amor formaba parte de ello. Quizás no del tipo que escribe sonetos apasionados, sino del tranquilo, basado en historias compartidas, respeto mutuo y la comprensión de que ambos ya habían visto algunas cosas. Así que enciendes el fuego, sirves la sopa y lo intentas de nuevo. No porque sea perfecto, sino porque es humano. Has llegado hasta aquí, has sobrevivido a los contratos, los cortejos, las chaperonas y posiblemente a una fuga dramática en un granero. Pero antes de enamorarte de alguien nuevo, hazte la pregunta más medieval de todas. ¿Tienes derecho cósmico a amar a esta persona? Porque en la Edad Media, el amor no era solo cuestión del corazón. Era cuestión de estrellas, huesos y de si tu abuela vio o no un zorro esta mañana. Empecemos con la astrología. Sí. Antes de besar a alguien, quizás quieras consultar con el monje astrólogo local. ¿Son compatibles sus signos? ¿Está Venus retrógrado? ¿Tu amado nació bajo una luna desafortunada? Si es así, mejor casarse con alguien menos maldito. El amor ya es bastante difícil sin sabotaje planetario. Luego estaban las marcas de nacimiento, pequeños y misteriosos símbolos que podían identificarte como el gemelo perdido de tu alma gemela o su verdugo predestinado. Las supersticiones eran así de flexibles. Pero la Iglesia tenía su propia lista de verificación. No podías casarte con tu primo segundo o primo cuarto 2 veces eliminado a menos que tuvieras un permiso especial, que los ricos solían comprar por lagunas legales. Así que antes de que las cosas se pusieran serias, probablemente necesitarías dibujar un árbol genealógico y luego borrar partes discretamente. El estatus social también importaba profundamente. Un noble no podía enamorarse de un campesino sin que se declarara un milagro o un fallo moral. El romance entre clases era raro, escandaloso y solo aceptable si luego se convertía en una trágica canción popular. Y luego estaban los presagios. Si un cuervo volaba sobre ti mientras pensabas en alguien, mala señal. Si se te caía el pan en la cena mientras mirabas a la persona que te gustaba, olvídalo. Esa es una unión maldita. Alguien podría enterrar un amuleto bajo tu puerta para protegerte de pretendientes inapropiados o para sabotear tus posibilidades. Cualquiera de las dos opciones funcionaba. El amor en este mundo no era solo personal. Era místico. Todos tenían una opinión. Las estrellas, los santos, el clima y esa mujer en el bosque que definitivamente no era una bruja, excepto que probablemente lo era. Pero a pesar de todas las reglas, señales y advertencias susurradas, la gente seguía amando torpemente, con valentía, a menudo en contra de los consejos. Porque medieval o no, el corazón sigue siendo maravillosamente desobediente. Probablemente hayas oído hablar de Alejandro Magno, tal vez incluso de Julio César, pero ¿alguna vez has oído hablar de la mujer que supuestamente cortó la cabeza de Ciro el Grande y la sumergió en sangre? Su nombre era Tamirus, y no gobernaba desde un trono dorado ni dentro de ciudades amuralladas. No, su corte era el cielo abierto. Su ejército era el viento y su poder no provenía de títulos, sino de pura autoridad inquebrantable. Era la reina de los Mase, una confederación de tribus nómadas que recorrían las tierras de Asia Central. Piensa en arqueros a caballo, guerreros tatuados,
festines rituales y justicia en el campo de batalla. Tomius no. Heredó su poder de un sistema cortesano mimado. Ascendió gracias a su determinación, liderazgo y posiblemente, a una buena dosis de energía que le decía no te metas conmigo. Su pueblo era duro, acostumbrado a inviernos rigurosos, largas migraciones y enemigos por doquier. Pero incluso entre esa gente, ella destacaba. Era guerrera, legisladora y gobernante por derecho propio. Ningún marido la eclipsó. Ningún hermano guió su mano. Para ser claros, gran parte de lo que sabemos sobre Tamirio proviene del historiador griego Heródoto, un hombre no precisamente conocido por su estricta verificación de datos. Pero si incluso una fracción de su relato es cierta, entonces Tomio no era solo una reina. Era una tormenta en forma humana. En el centro de su historia está esto, una superpotencia extranjera se fortalecía día a día. El imperio persa aquemenida, liderado por Ciro el Grande. Ya había conquistado Lidia y Babilonia, y ahora su mirada se dirigía al este. El masaje era lo siguiente en su lista. Pero Ciro no entendía del todo con qué clase de mujer estaba tratando. Antes de que volara la primera flecha, antes de que se rompiera la primera lanza, y antes de que la muerte de su hijo lo cambiara todo, Tamius ya se preparaba para la guerra. No porque quisiera conquistar, sino porque se negaba a someterse. No solo defendía un territorio. Defendía una forma de vida. Y como Ciro pronto aprendería, hay reinas que no se invaden sin más. Ciro el Grande tenía reputación. No era un rey cualquiera. Era un conquistador de conquistadores. El tipo de hombre que podía pasearse por ciudades antiguas, derribar imperios y aún así ser recordado con cariño por los historiadores. Así que, cuando miró al este, hacia la tierra de los Masache, no esperaba precisamente resistencia. Después de todo, ¿quién podría negarse al hombre que había tomado Babilonia sin siquiera sudar la gota gorda? Ciro envió primero una cortés oferta, porque, claro, todo buen imperialista empieza con una sonrisa. Propuso un matrimonio político entre él y Tomius. Ahora bien, podrías pensar que es romántico, pero Tomius lo vio con claridad. Comprendió que no se trataba de amor ni de alianza. Se trataba de control. Si se casaba con Ciro, su reino se convertiría en una provincia más del imperio persa y ella, en una reina trofeo. Ella declinó, firmemente. Ciro, poco acostumbrado al rechazo, no lo tomó bien. Si no podía convencerla para que se sometiera, tomaría su reino por la fuerza. Cruzó el río Araxis, que separaba su imperio de las tierras de los Mage, y estableció un punto de apoyo. Pero Tomio no se quedó de brazos cruzados. Reunió a sus guerreros, consultó a sus jefes y se preparó para lo que sabía que se avecinaba, la guerra. Entonces llegó el cebo. Ciro, bajo la guía de su general, Hárpago, tendió una trampa. Dejó atrás a una parte de su ejército con un lujoso campamento rebosante de vino y comida, lujos que los nómadas rara vez se permitían. El hijo de Tamio, Esparapises, lideró un destacamento para investigar. Asaltaron el campamento, tomaron las provisiones y bebieron el vino fatalmente. Los persas regresaron justo en el momento oportuno, borrachos, desorientados y desprevenidos. Esparapises y sus hombres fueron abrumados. Fue capturado vivo. Cuando Tamiro escuchó la noticia, su mundo se derrumbó. No se trataba solo de una pérdida militar. Era personal. Su hijo, su heredero, estaba prisionero en manos persas. Envió un mensaje a Ciro: devuélveme a mi hijo y vete. Si no lo haces, te juro por el hijo, el maestro del masaje, que te daré tu ración de sangre. Ciro no escuchó. Esparapises, avergonzado de su captura, se suicidó bajo custodia persa. Tomius acababa de perder a su único hijo, y ahora ella estaba sedienta de sangre. El dolor es algo poderoso, pero el dolor mezclado con furia es la receta para la devastación absoluta. Cuando Tomius supo que su hijo Esparapises se había quitado la vida en cautiverio persa, algo en su interior se quebró. Ya no se trataba de fronteras, orgullo o incluso independencia. Era una guerra empapada de venganza. Y Tomius no era de los que lloraban en silencio. No se retiró a su tienda con sus ropas matinales ni lloró junto al fuego. No, montó su caballo, afiló sus armas y juró un juramento que resonaría a través de la historia. Se enfrentaría a Ciro en batalla.
Lo derrotaría. Y luego se aseguraría de que nunca olvidara su nombre, ni siquiera en la muerte. Según Heródoto, Tamio convocó a su consejo tribal. Bajo su mando, el masaje se movilizó. Imagínenselo. Cientos de guerreros a caballo, ataviados con armaduras de cuero, blandiendo arcos y lanzas, con los rostros pintados de furia. No. Marchaban como un ejército persa. Se movían como una tormenta, veloces, caóticos y con una precisión letal. Esta vez, ella preparó la trampa. Ciro, quizá demasiado confiado por su engaño anterior, subestimó su determinación. Pero Tomius ya conocía sus tácticas. Ella estudiaba sus movimientos, esperaba el momento oportuno y entonces lo desató todo. Los dos ejércitos se enfrentaron en lo que Heródoto describe como una de las batallas más sangrientas del mundo antiguo. No hubo formaciones extravagantes ni largos discursos, solo caballos relinchando, espadas entrechocando y una reina que luchaba junto a sus guerreros. No había una emperatriz de corza de seda allí. Tomius estaba en el centro de la batalla, cabalgando con fuerza, aniquilando enemigos con una concentración implacable. Y cuando finalmente se asentó el polvo, Ciro el Grande estaba muerto. Tamius, siempre teatral en su justicia, hizo registrar su cuerpo. Le cortaron la cabeza, la colocaron en un odre de vino lleno de sangre y la presentaron como ofrenda final. Según Heródoto, ella le habló, tenía sed de sangre. Ahora bebe hasta saciarte. Si cada detalle es cierto o no es casi irrelevante porque lo que importa es que Tomius ganó. Aplastó al imperio más poderoso de su época, vengó a su hijo y se aseguró de que su nombre fuera recordado no como el de una víctima, sino como el de una conquistadora. Y esto fue solo el comienzo de su leyenda. El campo de batalla estaba en silencio. Los persas estaban muertos o huyendo. Su legendario rey, sin vida en el polvo. Y Tomius, ella no celebró como una conquistadora. No desfiló por Pepilolis ni talló su rostro en monedas. En cambio, se paró junto al cuerpo de Ciro. Su venganza cumplida, pero su corazón aún roto. La victoria, resultó, no trajo paz. El masaje había ganado más que una batalla. Habían cambiado el rumbo del imperio. La muerte de Ciro el Grande envió ondas de choque a través del mundo antiguo. En Babilonia, Egipto y los confines del reino persa, los rumores se arremolinaban. El imparable rey había caído. No a manos de otro gran imperio, sino de una reina nómada sin trono ni palacio, solo furia, agallas y una caballería de guerreros dispuestos a cabalgar hasta el infierno por ella. Y, sin embargo, Tomius no aprovechó su victoria para conquistar. Regresó a su pueblo con el mismo pragmatismo con el que gobernó. Sin impuestos de guerra, sin ambiciones imperiales. No intentó apoderarse del trono persa. Ese no era su mundo. Se le había hecho justicia. Su hijo había sido vengado. El imperio podía continuar sin Ciro. Pero ahora se lo pensaría dos veces antes de volver a cabalgar hacia el este. Cabe destacar lo inusual que era esto. La mayoría de los gobernantes, tras ganar una batalla de esa magnitud, habrían tomado el poder con ambas manos. Pero Tamio parecía más preocupado por preservar la libertad de su pueblo que por expandir su alcance. Y, sin embargo, aquí es donde su historia comienza a desvanecerse. No hay registros de ella después de la batalla. No hay estatuas, ni tumba real, ni monumentos de masaje tallados en piedra. Cabalga hacia la niebla de la historia tan esquiva e indómita como los propios escalones. Los historiadores debaten si Heródoto exageró su relato. Algunos dicen que Ciro murió en otro lugar, que el odre de sangre era ficción poética. Pero incluso los escépticos coinciden en que alguien asestó un duro golpe a Persia. Y no fue un rey. No fue un general. Era una reina. Una madre. Una mujer cuyo amor por su hijo impulsó uno de los ajustes de cuentas más dramáticos de la historia antigua. Y su historia no necesitaba estar escrita en piedra. La llevó el viento. Porque cuando el viento aúlla en el escalón, algunos todavía dicen que susurra su nombre. Para entender a Tomius, hay que entender al pueblo que ella dirigió. Los masajes no eran la típica civilización antigua. Sin templos de mármol, sin jardines colgantes, sin pergaminos de poesía. Eran una cultura guerrera nómada que vivía en las vastas tierras indómitas al este del mar Caspio.
tierras demasiado salvajes para los sátrapas persas o los escribas babilónicos. Su mundo era de movimiento, supervivencia y honor. Imagina extensas llanuras sin fronteras, manadas de caballos y ganado como moneda, y guerreros criados en la silla de montar. A los niños se les enseñaba a montar antes de que pudieran caminar erguidos. El tiro con arco no era un deporte. Era algo natural. Sus arcos eran compactos y letales. Su armadura, capas de cuero y escamas, flexible para montar, resistente para la guerra. Cazaban, saqueaban y luchaban para proteger su libertad. Y a diferencia de muchas sociedades patriarcales de la época, las mujeres majetes podían luchar, y de hecho lo hacían. No era la excepción. Era lo esperado. Las mujeres guerreras no eran leyendas. Eran sus vecinos. Así que cuando Tamius tomó una espada y guió a su pueblo a la batalla, nadie se inmutó. No se hacía pasar por hombre ni desafiaba las normas. Era la norma, solo que más aguda, más inteligente y mucho más peligrosa que la mayoría. Su sociedad valoraba la fuerza, pero también la justicia. Los crímenes se castigaban con severidad, pero con justicia. La propiedad era comunal en muchos sentidos. Lo que importaba era la lealtad a la tribu y la capacidad de defenderla. Reyes y reinas gobernaban, sí, pero por consenso, no por tiranía. Los líderes debían demostrar su valía con hechos, no por linaje. Y en cuanto a la religión, eran adoradores del sol. Tomius, en su famosa advertencia a Ciro, juró por el sol, el maestro del masaje. El hijo era vida, luz y justicia, el juez divino de todos los juramentos. Romper la palabra era escupir a los cielos. En resumen, Tamius no era una anomalía. Era la personificación ideal de su pueblo. Feroz, con principios, orgullosa. No llegó al poder a pesar de ser mujer. Lo hizo porque era precisamente el tipo de líder que los masache veneraban. Mientras que los persas tenían burocracia, los masak tenían libertad. Y en un choque brutal que definió la historia, esa libertad se mantuvo firme. Porque cuando vienes de una tierra donde el viento nunca cesa y el cielo es tu único techo, la sumisión simplemente no es una opción. ¿Sabes qué es extraño? Todo lo que sabemos sobre Tamio, su batalla con Ciro, la muerte de su hijo, el odre lleno de sangre, todo proviene de un solo hombre, Heródoto. Ahora bien, a Heródoto se le suele llamar el padre de la historia, lo cual suena genial hasta que te das cuenta de que también es el padre del mito de Oídas y el dramatismo. A él le encantaban las buenas historias. Y si esa historia incluía presagios divinos, venganzas sangrientas o reinas que metían cabezas en sangre, bueno, aún mejor. Entonces, ¿cuánto hay de cierto en la historia de Ofus? Eso depende de cuánto confíes en un griego que escribió décadas después de los acontecimientos, y que probablemente nunca había recibido un solo masaje en su vida. Heródoto se basó en relatos de segunda mano, relatos de viajeros y cualquier rumor que circulara por el imperio persa. Para él, la historia no era solo un registro. Era una representación. Aún así, la cuestión es la siguiente: eligió contar su historia. En un mundo rebosante de señores de la guerra, tiranos y reyes, Heródoto se esforzó por destacar a una reina adoptiva que derrocó a uno de los gobernantes más grandes de la historia. No es poco. Pero ampliemos la imagen. ¿Por qué se difundió tanto esta historia? ¿Simple? Lo tenía todo. Una mujer noble, un hijo trágico, un enemigo astuto, una batalla a muerte, un final sangriento digno de cualquier tragedia griega. Si vivieras en Atenas o en Ladrones y escucharas esta historia de un bardo viajero, recordarías a Tomius para siempre. No porque llevara una corona, sino porque se atrevió a desafiar a una superpotencia y ganó. Y con el tiempo, su historia cambió. Las crónicas medievales la pintaron como una amazona salvaje. Los artistas renacentistas la representaron empapada en sangre, sosteniendo la cabeza de Ciro como un trofeo. Era exótica, temible, icónica. Sin embargo, a través de todos los relatos, algo real se aferra a su leyenda. Tal vez no el diálogo exacto, tal vez no el odre, pero la estructura de la historia, la reina, el hijo, la guerra, la victoria, se sienten demasiado específicos, demasiado humanos para ser pura invención. Al final, Heródoto no solo preservó a Tamio. La mitificó. Y si bien eso puede desdibujar las líneas entre la realidad y la ficción,
también aseguró que su nombre viviría mucho más tiempo que los edictos imperiales de Ciro. Porque la historia olvida a los generales, pero recuerda la venganza. Para una reina sin monumentos sobrevivientes, Tomio ha obsesionado la imaginación de los imperios durante más de 2000 años. Los pintores del Renacimiento la adoraban. Era una musa dramática, perfecta para el clímax sangriento de un lienzo. En 1622, Rubén la pintó sosteniendo tranquilamente una cabeza cortada mientras Cortiers observaba con asombro. En otra, se yergue majestuosa y serena mientras la cabeza decapitada de Ciro se sumerge ceremonialmente en un recipiente dorado rebosante de sangre. ¿De buen gusto? Tal vez no. ¿Memorable? Sin duda. Para los artistas europeos, Thomius no era solo una figura histórica. Era el simbolismo encarnado, una mujer que castigaba el orgullo, una noble salvaje, una historia con moraleja, un icono feminista, según quien la interpretara. Podía representar la furia justiciera de una madre, la barbarie de Oriente o la sabiduría de una gobernante que se negaba a ser comprada. Los escritores también la adoraban. En los siglos XVIII y XIX, apareció en obras de teatro, novelas y tratados filosóficos. Los pensadores de la Ilustración debatieron si era una prueba de que las mujeres podían gobernar con sabiduría o un recordatorio de lo que sucede cuando las emociones gobiernan el liderazgo. En cualquier caso, permaneció impresa. Pero, curiosamente, su propio pueblo no dejó registros. El Masái se desvaneció de la historia, absorbido o borrado por culturas nómadas posteriores. No hay inscripciones talladas, ni túmulos funerarios con placas de oro que digan que Tamirus estuvo aquí. Su recuerdo sobrevivió completamente a través de los ojos de los forasteros. Y, sin embargo, siguió reapareciendo. En la era soviética en Asia Central, Tamirus fue reclamada como un símbolo de resistencia contra el imperialismo. Se erigieron estatuas de ella en Kazajistán y Turkmenistán. Los académicos modernos la reevaluaron no como una bárbara sedienta de sangre, sino como una jefa de Estado legítima, una mujer que gobernó, dirigió ejércitos y negoció desde una posición de fuerza. Ha aparecido en todo, desde documentales hasta videojuegos. En un momento, es una líder Jaggebel en un juego de estrategia. En el siguiente, está siendo analizada en revistas académicas sobre género y poder. Eso es rango. Y aquí está la parte extraña. Todavía ni siquiera sabemos qué aspecto tenía. No hay monedas, ni bustos, ni tallas. Pero sabemos lo que representaba. Fuerza, venganza, autonomía, legado. En un mundo que olvida a las reinas que se comportan, Thomius es recordada porque ella no lo hizo. No pidió ser parte de la galería de arte de la historia. Derribó la puerta de una patada y posó para el retrato más sangriento jamás pintado. Thomius no fue la primera mujer en liderar guerreros en la batalla, y ciertamente no fue la última. Pero la historia tiende a tratar a mujeres como ella como excepciones, destellos aislados de poder en un mundo de hombres. La verdad, Thomius fue parte de un largo linaje, a menudo pasado por alto, de mujeres que gobernaron a través de la espada. Retrocedamos un poco. Antes de Tamio, existía Chamuramat, la reina asiria que pudo haber inspirado a la mítica Semiramis, constructora de ciudades y aniquiladora de rebeldes. Por la misma época, los citaos, parientes culturales de los masagetas, enterraban a las guerreras con armas, cuyos esqueletos mostraban claras señales de heridas de batalla. Estos no eran roles ceremoniales. Estas mujeres lucharon, sangraron y murieron a caballo. Y después de Tamio vinieron más. Boudica, la reina celta que lideró una feroz revuelta contra el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo es a menudo comparada con ella. Al igual que Tamiro, la guerra de Boudica se desencadenó por una pérdida personal. Sus hijas fueron atacadas y sus tierras confiscadas. En respuesta, redujo a cenizas los asentamientos romanos. Los paralelismos son asombrosos: dolor, venganza y un imperio demasiado arrogante para prever lo que se avecinaba. También está Zenobia, reina de Palmira, quien en el siglo III después de Cristo desafió a la propia Roma y forjó su propio mini-imperio en Oriente. Acuñó monedas con su rostro. Declaró la independencia. Hizo que el emperador acudiera a ella. Lo que une a todas estas mujeres, Tamiro incluida, no es solo el poder, sino la audacia. Lideraron en épocas en las que el liderazgo pretendía pertenecer a los hombres.
Ejercieron la autoridad no como cuidadoras o suplentes, sino como estrategas, generales y gobernantes. Y aunque muchos líderes masculinos fueron elogiados por sus conquistas, estas mujeres a menudo fueron etiquetadas como peligrosas, antinaturales, salvajes. ¿Por qué? Porque ganaron. Tamius no era una excepción. Formó parte de un patrón global de siglos de mujeres que se alzaron en tiempos de crisis e hicieron sangrar a los reyes. Su historia, preservada por las plumas griegas y la imaginación moderna, nos recuerda que el liderazgo femenino no era inusual. Simplemente rara vez se registraba. Así que cuando imagines la guerra antigua, no solo veas cascos y barbas. Ve a una reina a caballo, arco en mano, sangre en sus ojos, y comprende que Thomius no estaba sola. Fue solo una de las pocas que no pudieron borrar. Thomius nunca construyó un palacio. No dejó inscripciones doradas ni muros dinásticos. No hay una gran tumba, ni armadura preservada, ni busto de mármol en un museo. Y, sin embargo, perdura. En muchos sentidos, su legado es una paradoja. Toda su historia gira en torno a un puñado de párrafos de Heródoto, sesgados, embellecidos, posiblemente ficticios. Pero esas palabras plantaron una semilla que se negó a morir. Durante más de 2 milenios, su nombre ha resurgido una y otra vez en tiempos en que el mundo necesitaba recordar que el poder no siempre lleva corona ni barba. Ha sido reimaginada desde múltiples perspectivas. Para la Europa del Renacimiento, era la noble salvaje, una advertencia para los tiranos. Para la moderna Asia Central, se convirtió en una heroína popular, un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Especialmente en países que aún lidian con su pasado colonial e imperial. Estatuas suyas se alzan en las plazas de Kazajistán. Los niños aprenden su nombre en los libros escolares. Los políticos la citan al invocar fuerza e independencia. Pero más allá del simbolismo y el mito, hay algo innegablemente humano en su historia. Se trata de una madre que perdió a su hijo. Se trata de una líder obligada a elegir entre la rendición y la supervivencia. Se trata de una persona que, acorralada por una de las mayores potencias que el mundo haya visto jamás, eligió luchar y venció. En un mundo que a menudo borra los nombres de las mujeres guerreras, Thomius persiste como una espada enterrada bajo la superficie, siempre lista para ser desenterrada por una nueva generación ávida de historias de desafío indomable. Nos recuerda que la historia no es solo reyes e imperios. También es madres y reinas, dolor y venganza, suciedad y sangre. Son los momentos de silencio tras la batalla, cuando una mujer permanece sola en un campo sembrado de cadáveres, sabiendo que ha cambiado el curso del mundo, pero que nunca será creída del todo. Y ese podría ser su mayor legado. La negativa a ser olvidada. Sin estatuas, no hay problema. Su nombre aún cabalga en el viento de las escaleras. Su historia aún hace que los emperadores parezcan mortales. Y su leyenda aún susurra la advertencia: ven a por mí y te saciarás de sangre. Así que la próxima vez que oigas hablar de la caída de un gran rey, ¿recuerdas? A veces, el golpe final no viene de un imperio rival, sino de una reina a caballo, perdida en la historia, pero que nunca se ha ido del todo. Imagina una vida donde tus paredes son de fieltro, tu techo está cosido de cuero y tu puerta principal se abre al horizonte. No hay ciudades, ni tierras de cultivo, ni monumentos de piedra que transmitir al futuro. Solo el ritmo de los cascos, el susurro de la hierba y el cielo en constante cambio. Para las antiguas culturas nómadas, la permanencia era un mito, y la movilidad, fuerza. Desde las escaleras euroasiáticas hasta los desiertos árabes, los antiguos nómadas dieron forma a civilizaciones enteras sin dejar un solo templo de mármol. No eran vagabundos despiadados. Eran personas estratégicas que se desplazaban, guiadas por las estaciones, los patrones de pastoreo de sus rebaños y un profundo conocimiento del terreno. Sus hogares eran yurtas, tiendas de campaña o carros con ruedas. Fortalezas plegables diseñadas para la vida en movimiento. El ganado, las ovejas, las cabras y, sobre todo, los caballos, eran los pilares de la vida nómada. La riqueza de una persona se medía en ganado, no en tierras. Los caballos eran más que herramientas. Eran compañeros, armas y símbolos de estatus. Montar bien era sobrevivir. Montar con maestría era gobernar. Pero ser móvil no significaba ser desorganizado. Las sociedades nómadas tenían estructuras sociales complejas.
El poder solía fluir a través de clanes y tribus, y el liderazgo a menudo se basaba en el mérito y la influencia, más que en la herencia estricta. Un jefe o KHN podía ascender gracias a la brillantez táctica, la oratoria o el carisma puro. La lealtad era personal, ganada en consejos alrededor de fogatas y en campos de batalla azotados por el viento. Y lejos de estar aislados del mundo, los nómadas eran su tejido conectivo. Transportaban seda desde China, especias desde la India, plata desde Persia y esclavos desde Europa. Las caravanas y los comerciantes nómadas fueron los mensajeros transcontinentales originales mucho antes de que los imperios se consolidaran. Y cuando el comercio se rompió, atacaron, rápidos, estratégicos y terriblemente eficientes. Su historia no estaba escrita en piedra. Era cantada, recitada y recordada. Los ancianos transmitían leyendas y leyes a través de la tradición oral. Todo el sistema legal, la historia y la identidad de una tribu podían ser transportados en la mente de un solo bardo o anciano. Las historias no eran entretenimiento. Eran instrucción, gobierno e identidad. A los ojos de los imperios, los nómadas eran impredecibles, extraños y peligrosos. Pero para ellos mismos, eran guardianes de la libertad, maestros de la adaptación y herederos del viento. Dejaron pocas ruinas atrás, pero transformaron el mundo con cada cabalgada. Mucho antes de que los mongoles atravesaran Eurasia con estruendo, los Zeyans dominaban el paso azotado por el viento. Entre los siglos 9 y 2 a.C., estos guerreros nómadas dominaron las tierras que se extendían desde el Mar Negro hasta los confines de Asia Central. Para los griegos, eran temibles jinetes y bárbaros exóticos. Para sí mismos, eran un pueblo de libertad, venganza y orgullo. La sociedad ciana se basaba en la movilidad y la violencia. Su cultura ecuestre era inigualable. Los niños aprendían a montar antes de aprender a caminar correctamente. Sus armas eran prácticas y letales. Arcos compuestos cortos, ideales para disparar al galope tendido. Espadas curvas, hachas de guerra y lanzas con punta de hierro. El guerrero cito no era solo un hombre. Los hallazgos arqueológicos confirman lo que Heródoto insinuó. Las mujeres también luchaban. Algunas tumbas revelan esqueletos femeninos enterrados con armas, mostrando heridas de batalla que solo provenían de combates reales. No construyeron ciudades, pero sus kirans, túmulos funerarios, han preservado su legado. Bajo estos túmulos, los arqueólogos han encontrado oro, intrincados tatuajes en piel preservada, prendas bordadas y armas elaboradas. Su estilo artístico, lleno de animales que se arremolinan y simbolismo depredador, refleja una vida ligada a la naturaleza y la caza. Pero los citos no eran solo asaltantes salvajes. Eran diplomáticos, mercenarios y comerciantes. Especialmente en las colonias griegas a lo largo del Mar Negro, vendían pieles, esclavos y grano, y a cambio importaban vino, cerámica y artículos de lujo. Los escritores griegos los admiraban y temían a la vez. Heródoto escribió sobre sus extrañas costumbres, como beber la sangre de sus enemigos o usar cueros cabelludos como servilletas, pero también elogió su justicia y lealtad a sus parientes. Su religión era primigenia y animista. Adoraban a dioses de la guerra, el fuego y la fertilidad. Algunos rituales implicaban fumar cannabis, otros sacrificar caballos. Su cosmovisión era cíclica y estaba ligada a la tierra, no en términos de propiedad, sino de movimiento sagrado. Con el tiempo, desaparecieron. Presionados por otros grupos nómadas como los sármatas y acorralados por imperios en expansión, los zeyanos se disolvieron en la historia. Pero establecieron el estándar para el arquetipo del guerrero escalonado. Un luchador móvil, letal, ferozmente independiente, sin amo ni hogar fijo. No escribieron libros. Pero cuando ves la silueta de un arquero montado recortada contra el escalón, esa sombra es cita. Fueron la tormenta antes del imperio. Mientras los zeyanos dominaban las praderas, los bedawinos tallaron su legado en la arena. Originarios de los vastos desiertos de la península arábiga, los bedawinos no eran simples errantes. Eran ingenieros de la supervivencia, dominando algunos de los terrenos más inhóspitos de la tierra. A diferencia del estruendo de los nómadas a caballo, la vida bedawin era más tranquila, más meditada. Se basaba en ritmos del desierto, sequía y lluvia, raíces que pastaban y el movimiento de las estrellas. Su hogar era la tienda de pelo de cabra negra o betels, portátil, transpirable y fácil de empacar.
La vida se movía con los camellos, conocidos como las naves del desierto. Los camellos eran transporte, alimento, ropa y moneda, todo a la vez. Los Bedouin eran famosos por su estructura tribal. Todo giraba en torno al clan. La lealtad a la familia estaba por encima de todo. Honor, o sheriff, no era solo una palabra. Era el pegamento social. Un solo insulto podía iniciar una disputa sangrienta. Pero la generosidad con los huéspedes, Karam, era igual de sagrada. El forastero podía esperar comida, agua y protección durante 3 días, sin hacer preguntas. Su guerra se basaba en la incursión, o gazu, ataques rápidos y estratégicos diseñados para capturar bienes y ganado sin derramamiento de sangre innecesario. La batalla no se trataba de una masacre masiva. Se trataba de supervivencia, prestigio y honor. Una incursión exitosa elevaba el estatus de un hombre. Una fallida podía manchar la reputación de una tribu durante generaciones. Pero la vida de los Bedouin no era solo conflicto y tormentas de arena. Era rica en tradición oral. Los poetas eran guerreros de la palabra. Sus versos preservaban la historia, avergonzaban a los enemigos y elogiaban a los héroes. La poesía se transmitía de memoria en memoria, a menudo interpretada con una cadencia similar a la de una canción junto al fuego. Algunos poemas se convirtieron en ley tribal. Otros, en legado. Las caravanas comerciales también pasaban por tierras Bedouin. Estos miembros de la tribu servían de guías, protectores y, a veces, contrabandistas, transportando mercancías como incienso, especias y seda desde el sur de Arabia hasta el Levante y más allá. Conocían cada oasis, cada sendero estelar. Su conocimiento era legendario y costoso. Aunque muchos Bedouin se integraron posteriormente en ciudades e imperios, mantuvieron un férreo sentido de identidad. Incluso hoy, la tienda negra y los códigos tribales siguen siendo símbolos del orgullo Bedouin. No eran solo supervivientes del desierto. Eran su alma. Ningún pueblo nómada ha transformado el mundo como los mongoles. En el siglo XIII, estos jinetes a paso surgieron de las llanuras de Mongolia y forjaron el mayor imperio terrestre contiguo de la historia. Pero sus raíces no eran diferentes a las de otras culturas nómadas que siguieron, móviles, basadas en clanes y con una gran capacidad de adaptación. El paso mongol era brutal y exigente. Los mongoles vivían en gur, tiendas circulares de fieltro que se podían montar en menos de 1 hora y cargar en una carreta a la mañana siguiente. Sus rebaños, caballos, yaks y cabras, los sustentaban, y sus hijos se criaban a caballo. Montar a caballo era una habilidad que se aprendía antes que la alfabetización. De hecho, la mayoría de los mongoles no sabían leer, pero no lo necesitaban. Su conocimiento estaba codificado en canciones, proverbios y memoria. Lo que diferenciaba a los mongoles era cómo convertían la movilidad en un arma. Bajo el mando de Genghis Khan, las divisiones tribales se desintegraron y se reorganizaron en un nuevo sistema basado en el mérito. La lealtad a la tribu fue sustituida por la lealtad al Khan. Y con ello, el mundo cambió. La guerra mongola era un ballet de velocidad y engaño. Sus arqueros a caballo podían disparar con precisión a galope tendido, simular retiradas para atraer a los enemigos y recorrer más de 160 kilómetros al día. Pero no eran solo asaltantes. Eran estrategas. Utilizaron exploradores, espías, banderas de señales y guerra psicológica con una precisión aterradora. Una vez que comenzaron a conquistar ciudades, se adaptaron rápidamente. Ingenieros de asedio de China y Persia se unieron a sus filas. Los mongoles aprendieron a construir catapultas, flechas incendiarias y arietes, y los usaron con una eficacia escalofriante. Pero aquí está el giro inesperado, no eran solo destructores. El imperio mongol conectó el mundo de maneras nunca antes vistas. Revivieron y protegieron la ruta de la seda, garantizando un paso seguro de China a Europa. Mercancías, ideas e incluso enfermedades como la peste negra recorrieron su vasta red. Introdujeron el papel moneda, los sistemas de pasaportes y la tolerancia religiosa en todo su reino. Un comerciante musulmán, un sacerdote cristiano y un monje budista podían viajar con seguridad bajo el dominio mongol siempre que no se rebelaran. Y, sin embargo, seguían siendo nómadas de corazón. Incluso mientras gobernaban imperios, los gobernantes mongoles seguían regresando a sus tiendas, sus rebaños y al paso abierto. Conquistaron ciudades,
Pero nunca las pertenecieron realmente. Porque por muy alto que ascendieran, siempre cabalgaban con el viento a favor. Para los imperios sedentarios, los nómadas eran útiles o peligrosos, y a veces ambas cosas a la vez. Pero para los nómadas, la línea entre el comercio y la incursión era negociable. Un día, escoltaban tus caravanas por el desierto. Al siguiente, saqueaban tus pueblos fronterizos. Todo dependía del estado de ánimo, la temporada y lo bien que pagaras. El comercio era vital para la vida nómada. La mayoría de los nómadas no podían cultivar grano ni hacer cerámica. Necesitaban herramientas, textiles, especias y bienes de lujo. A cambio, ofrecían ganado, pieles, cuero, sal y artículos exóticos como halcones o caballos raros. Algunos comerciaban directamente con los imperios. Otros operaban como intermediarios entre regiones distantes, formando enlaces cruciales a lo largo de la ruta de la seda, la ruta del incienso y otras rutas transcontinentales. Pero estas no eran simples caravanas de comerciantes. Eran convoys armados listos para defenderse o atacar dependiendo de la situación. Un líder tribal podía negociar con un gobernador fronterizo una semana, y luego asaltar sus almacenes la siguiente. Los imperios lo llamaban traición. Los nómadas lo llamaban opciones. Los Zeians, por ejemplo, comerciaban grano y oro con ciudades griegas a lo largo del Mar Negro, pero si una ciudad intentaba engañarlos, la quemaban. Los Bedouins protegían las caravanas de incienso y especias a través de Arabia a menos que alguien no pagara las tarifas de protección. Entonces los camellos cambiaron de dirección. Los mongoles bajo Gengis Khan inicialmente intentaron el comercio pacífico con el imperio cuaresmiano. Pero cuando sus comerciantes fueron ejecutados, respondieron aniquilando ciudades enteras. Para la mentalidad nómada, el comercio era personal y político. No era solo un negocio. Era un reflejo de respeto. Si un reino sedentario trataba a los nómadas como iguales, el comercio prosperaba. Si les faltaban al respeto, el castigo era rápido y generalmente a caballo. Esta tensión dio lugar a una extraña relación. Economías fronterizas. Los pueblos y ciudades en los límites de las zonas nómadas a menudo se convertían en espacios híbridos. Mitad puesto militar, mitad mercado. Los gobernadores sobornaban a los jefes. Las tribus intercambiaban noticias, caballos e inteligencia. A veces, se concertaban matrimonios para sellar una paz frágil. Esta combinación entre comercio y saqueo no era un defecto de la vida nómada. Era una característica. Les permitía negociar el poder sin ocupar territorio, influir en imperios sin construirlos y mantener su fluidez en un mundo que veneraba las murallas. No necesitaban conquistar ciudades. Solo necesitaban ciudades para seguir observando el horizonte. En un mundo sin bibliotecas, pergaminos ni imprentas, ¿cómo se preserva la historia? Para las culturas nómadas, la respuesta era simple e increíblemente poderosa. ¿La recuerdas? La tradición oral no era solo una herramienta narrativa para los antiguos nómadas. Era su biblioteca, tribunal, constitución y mito, todo en uno. Desde las praderas de Zeian hasta las llanuras mongoles y los desiertos de Bedouin, la memoria era sagrada y la lengua, más afilada que la espada. Los ancianos eran más que ancianos. Eran archivos con forma humana. Conocían linajes que se remontaban a una docena de generaciones, historias de guerra que moldearon la identidad tribal y proverbios que guiaban las decisiones tanto en la paz como en la batalla. Estos no eran cuentos de fogata contados para divertirse. Eran lecciones, advertencias y leyes. Entre los Bedouin, la poesía era el rey. Un verso bien escrito podía avergonzar a un enemigo, honrar a un guerrero caído o resolver una disputa. Los poetas Oshai eran consejeros de los líderes tribales, recordados con mayor claridad que muchos jefes. Sus palabras podían iniciar la guerra o detenerla en seco, y su memoria era impecable. Epopeyas enteras se transmitían palabra por palabra, generación tras generación. Los mongoles no eran la excepción. La gran obra conocida como la Historia secreta de los mongoles se conservó primero de forma oral, y solo se escribió más tarde. No solo narra el ascenso de Gengis Khan, sino también los valores culturales de lealtad, destino, venganza y ambición que definieron su mundo. No es un registro histórico árido. Es una saga viva, originalmente recitada de memoria para enseñar y unificar. Incluso los gitanos,
que apenas dejaron registros escritos, mantenían relatos orales detallados de sus migraciones, batallas y alianzas. Cuando escritores griegos como Heródoto describían sus relatos, capturaban ecos de una tradición oral mucho más antigua. La historia se transmitía a través de fogatas, no estaba grabada en piedra. La tradición oral tenía sus riesgos. Los recuerdos se desvanecían, las historias evolucionaban. Pero también tenía una enorme ventaja: vivía. Era adaptable, flexible y profundamente humana. Permitió a las sociedades nómadas conservar su identidad incluso después de migraciones, derrotas o absorción cultural. Los imperios pueden haber caído y sus archivos se convirtieron en polvo, pero las historias nómadas sobrevivieron, no porque estuvieran escritas, sino porque se entretejieron en la respiración. Y mientras alguien recordara, nada se perdía realmente. En muchas civilizaciones antiguas, las mujeres estaban confinadas a un segundo plano, en silencio, veladas o confinadas tras los muros de un palacio. Pero en las sociedades nómadas, la historia a menudo era muy diferente. En movimiento, todos trabajaban, y eso significaba que las mujeres también tenían poder. Desde los Zeyans hasta los mongoles, la evidencia arqueológica e histórica muestra que las mujeres nómadas no eran solo madres y esposas. Eran jinetes, guerreras, chamanas, diplomáticas y líderes de clan. La vida en movimiento no permitía manos ociosas. Cada miembro de la comunidad, independientemente de su género, tenía que contribuir a la supervivencia, la guerra y el gobierno. Tomemos como ejemplo a los Zeyans. Los sitios de enterramiento a lo largo del paso euroasiático han revelado mujeres enterradas con espadas, flechas y armaduras. Sus huesos muestran heridas de combate. Estos no eran entierros simbólicos. Estas mujeres lucharon. Los historiadores griegos estaban tan intrigados y aterrorizados que crearon mitos enteros sobre las amazonas. Se suponía que las feroces guerreras descendían de estas tribus nómadas. En la sociedad mongol, las mujeres gestionaban los campamentos mientras los hombres se encontraban ausentes, saqueando o conquistando. Pero incluso en los niveles más altos de poder, las mujeres dejaron su huella. Las hijas y nueras de Gengis Khan a menudo gobernaban territorios, dirigían ejércitos y dirigían la diplomacia. Una de las mujeres más poderosas de la historia mongol, Saga Khan Beki, fue una estratega y hacedora de reyes que engendró emperadores y negoció alianzas. Entre los bedouinianos, las mujeres ocupaban menos puestos de liderazgo público, pero aún así ejercían influencia a través de la poesía, las alianzas familiares y las tradiciones sagradas de la hospitalidad. La tienda de una mujer era su dominio. Su capacidad para gestionar recursos, defender el honor y criar futuros guerreros la convertía en una figura central en la vida tribal. En algunas tribus, las mujeres podían iniciar divorcios, controlar propiedades e incluso poseer camellos, el símbolo supremo de riqueza y supervivencia. La religión también otorgaba a las mujeres nómadas autoridad espiritual. En varias culturas escalonadas turcas y siberianas, las chamanas desempeñaron papeles cruciales como sanadoras, guías espirituales y guardianas de sabiduría ancestral. No eran místicos marginales. Eran pilares respetados de la comunidad. En resumen, la movilidad creaba necesidad, y la necesidad daba lugar a la igualdad, al menos más de lo que se veía en la mayoría de los imperios de la época. La naturaleza impredecible de la vida nómada exigía flexibilidad. Si un hombre caía en batalla, una mujer intervenía sin ceremonias, sin pedir permiso. En estas sociedades azotadas por el viento, una mujer podía ser la mano que mecía la cuna y la mano que tensaba el arco. Para los pueblos nómadas, la espiritualidad no estaba ligada a templos o edificios sagrados. Estaba entretejida en la tierra, el cielo y el propio viaje. Cuando tu vida está en constante movimiento, tus dioses te acompañan. Los sistemas de creencias nómadas eran típicamente animistas y basados en la naturaleza, arraigados en los ciclos de las estaciones, el comportamiento de los animales y los ritmos de supervivencia. El viento no era solo el clima. Era un mensajero. Las montañas eran guardianes. Los ríos transportaban espíritus. El fuego era sagrado. La vida era un diálogo con lo invisible. Entre los Zeyanos, descritos por Heródoto, el culto se centraba en un panteón de dioses ligados al mundo natural. Titi, la diosa del hogar, probablemente equivalente a Hestia, y Papios, el dios del cielo. Los rituales a menudo incluían sacrificios de caballos, humo de cannabis y juramentos sagrados realizados a cielo abierto.
Su mundo espiritual era visceral, terrenal y directo. No había sacerdotes con túnicas, solo guerreros y chamanes invocando al cielo. Los bedouins, antes del auge del Islam, practicaban una forma de politeísmo centrada en deidades locales e ídolos tribales. Pero, sobre todo, veneraban lo invisible, las misteriosas fuerzas del destino y la naturaleza. Se creía que los JYN, o espíritus, habitaban en rocas, tormentas de viento y lugares solitarios. Se creía que los poetas y videntes estaban inspirados, a veces incluso poseídos por estas entidades. La hospitalidad no era solo una costumbre. Era una obligación espiritual. En la cultura mongol, el mundo espiritual se estructuraba en torno al tangrismo, la adoración de Tangri, el cielo azul eterno. Tangri no era un dios al que se le rezaba en un templo. Era el cielo mismo, omnipresente, observando y juzgando. Gengis Khan afirmaba que su derecho a gobernar provenía de Tangri. Los mongoles también veneraban a los espíritus de la tierra, los fantasmas ancestrales y fuego sagrado en el centro de cada tienda. El chamanismo desempeñaba un papel vital. Los chamanes eran sanadores, guías espirituales y asesores políticos. La belleza de la espiritualidad nómada residía en su adaptabilidad. A medida que los nómadas entraban en contacto con budistas, musulmanes, cristianos y otros, a menudo fusionaban estas creencias con las suyas. Los emperadores mongoles patrocinaban varias religiones a la vez. Un bedouin podía seguir la ley islámica sin dejar de aferrarse a las antiguas costumbres arraigadas en el desierto. Mientras que las ciudades construían templos para albergar lo divino, los nómadas llevaban consigo lo sagrado. Sus dioses se movían, sus rituales se adaptaban y sus creencias fluían como los ríos que cruzaban. Porque para un nómada, la fe no necesitaba cuatro paredes, solo cielo arriba, tierra abajo y memoria en el medio. No dejaron pirámides ni catedrales. No encontrarás sus capitales en los mapas modernos. Y, sin embargo, el legado de las antiguas culturas nómadas está escrito a lo largo de la historia en el flujo comercial, las cicatrices de la conquista e incluso en las lenguas que hablamos. Los nómadas no eran simples notas a pie de página históricas. Fueron artífices de la disrupción, transformando continentes enteros a través del movimiento. La ruta de la seda no era solo una ruta para la seda y las especias. Era una carretera construida por cascos, mantenida por la diplomacia, la fuerza y el conocimiento local de las tribus nómadas. Sin ellos, Oriente y Occidente quizá nunca se habrían encontrado. Los imperios les temían, y con razón. Los cianos, los Hongnu, los turcos y los mongoles desafiaron el mito de la superioridad urbana. Sus victorias expusieron una verdad fundamental: la movilidad puede superar a los monumentos. Donde los imperios se movían lentamente, los nómadas se adaptaban. Cuando las ciudades dependían de las murallas, los nómadas dependían de la velocidad. Pero su influencia no fue solo militar. Actuaron como puentes culturales, llevando música, recetas, historias e incluso religión de un mundo a otro. El dominio mongol trajo la tecnología de imprenta china a Persia. Las tradiciones árabes de los bedines moldearon el mundo islámico primitivo, desde el idioma y el derecho hasta la poesía y los códigos de honor. Los nómadas turcos sentaron las bases del Imperio Otomano. Los caminos que recorrieron se convirtieron en arterias de la civilización. Incluso después del desvanecimiento de sus imperios, su espíritu perduró. Se puede apreciar en la equitación moderna, en la oratoria, culturas narrativas, y en los valores de parentesco, resiliencia e independencia que aún resuenan en la estepa, el desierto y la tundra. En muchos sentidos, también sirven como advertencia. Nos recuerdan que ninguna estructura es permanente, ni siquiera el imperio más grandioso. Demostraron que el viento podía borrar fronteras y que el poder no necesitaba estar grabado en piedra para ser real. Hoy en día, aún existen muchos pueblos nómadas, aunque menos numerosos y a menudo bajo la presión de las fronteras modernas, el cambio climático y la urbanización. Sin embargo, sus descendientes conservan tradiciones más antiguas que la mayoría de las naciones: hospitalidad hacia los extranjeros, reverencia por los animales e historias que se transmiten de generación en generación como caballos en la niebla. Así que, cuando estudies historia, no te fijes solo en los muros, los templos y los tronos. Mira entre ellos. Ahí es donde vivían los nómadas y ahí es donde se movía la historia. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos era un país dividido no solo por la política, sino también por el territorio.
El este bullía de ciudades, fábricas y puertos. El oeste era una extensión salvaje de montañas, desiertos y yacimientos de oro. Y entre ellos se extendían más de 1700 metros de implacable naturaleza. Viajar de Nueva York a California significaba semanas en barco rodeando el Cabo de Hornos, o meses en una carreta, esquivando enfermedades, bandidos y polvo. Pero el sueño estaba ahí. Un ferrocarril que uniría el país. Ferrocarril tras ferrocarril. Una línea directa de costa a costa. Impensable para algunos, inevitable para otros. Los visionarios creían que podría unificar la República, agilizar las comunicaciones, movilizar ejércitos, abrir nuevos mercados y colonizar la indómita frontera. Sin embargo, construirlo requeriría más que ambición. Haría falta dinero, mano de obra, tierras y poder político. Este último factor llegó con la Guerra Civil. En 1862, mientras la nación se desgarraba, Abraham Lincoln firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico. La ley autorizó a dos compañías ferroviarias, Union Pacific y Central Pacific, a comenzar la construcción desde extremos opuestos del país. Union Pacific se dirigiría al oeste desde Omaha, Nebraska. El Central Pacific partiría hacia el este desde Sacramento, California. Se encontrarían en el centro. Para impulsar la construcción, el gobierno ofreció concesiones masivas de tierras. Por cada milla de vía tendida, cada compañía recibía hasta 640 acres de terreno público y generosos préstamos. La carrera había comenzado, no solo para unir al país, sino para reclamar tierras, dinero y la historia misma. En teoría, era una maravilla de infraestructura. En realidad, estaba a punto de convertirse en una de las obras de construcción más arduas de la historia estadounidense. Los trabajadores atravesarían montañas, tenderían puentes sobre vastas llanuras y se enfrentarían a inviernos crudos y desiertos abrasadores. Miles de inmigrantes y trabajadores serían contratados para realizar la obra. Las recompensas serían monumentales, pero también lo sería el coste humano. Y para las naciones indígenas que vivían en las tierras que las vías atravesarían como una cicatriz, esto no era progreso. Era una advertencia. En 1862, la idea aún parecía una apuesta arriesgada, pero en 7 años, dos líneas se unirían en el desierto de Utah y cambiarían Estados Unidos para siempre. Mientras que Union Pacific tenía las llanuras de Nebraska por delante, Central Pacific se enfrentó a un desafío mucho más brutal desde el principio, las montañas de Sierra Nevada. Estas no eran colinas suaves. Eran imponentes picos de granito propensos a avalanchas, ventisqueros y terrenos agotadores. Y esto fue incluso antes de que se inventara la dinamita. La construcción comenzó en Sacramento en 1863, pero el verdadero muro se alzaba a solo 80 metros al este. Las sierras eran una barricada formidable, y cada milla de vía tendida parecía una guerra contra la naturaleza misma. Para superar este obstáculo, el Pacífico Central necesitaba mano de obra. ¿Mucha? Al principio, contrataron principalmente inmigrantes irlandeses y trabajadores blancos, pero muchos renunciaron, incapaces o reacios a enfrentar las extenuantes condiciones. Fue entonces cuando la compañía recurrió a una nueva mano de obra, inmigrantes chinos. Para 1865, más de 10,000 trabajadores chinos estaban construyendo el ferrocarril. Más del 80% de toda la fuerza laboral del Pacífico Central. Se les pagaba menos que a los trabajadores blancos, a menudo vivían en condiciones más peligrosas y se enfrentaban a un profundo racismo. Pero demostraron ser indispensables, mostrando una habilidad, resistencia y disciplina increíbles. Su trabajo fue heroico y horroroso. Excavaron túneles en roca sólida usando únicamente herramientas manuales y pólvora negra. El túnel número 6, el más infame, tardó casi 2 años en completarse. En invierno, los bancos de nieve alcanzaban 12 metros. Los trabajadores vivían en campamentos enterrados bajo la nieve, conectados por pozos verticales como chimeneas. Decenas murieron en avalanchas, explosiones y desprendimientos de rocas. Y aún así, la línea avanzaba. Para acelerar el progreso, las cuadrillas chinas se suspendían en cestas sobre los acantilados, picando la piedra poco a poco. Cuando no podían rodear una montaña, la atravesaban. Cuando no podían nivelar el terreno, construían caballetes de madera que se elevaban sobre los barrancos. Fue una de las labores más peligrosas y subestimadas de la historia de Estados Unidos.
Existen pocos registros de trabajadores chinos individuales. No se erigieron estatuas para ellos en aquella época. Pero sin sus manos, el sueño transcontinental habría muerto en las sierras. Para 1867, el Pacífico Central finalmente emergió de las montañas. Lo que les esperaba era desierto, duro, seco y mortal, pero llano. Lo peor había pasado. La carrera hacia el punto de encuentro estaba realmente en marcha. Mientras el Pacífico Central luchaba contra el granito y la nieve en el oeste, el Union Pacific tenía su propio desafío que afrontar. Partiendo de Omaha, Nebraska, la compañía tendió vías hacia el oeste a través de las grandes llanuras, una tierra que parecía interminable, plana y engañosamente simple. Pero el desafío no era la geografía. Era la gente, la política y el poder. Union Pacific contrataba principalmente a inmigrantes irlandeses, exsoldados de la Unión y hombres liberados. Muchos eran veteranos que buscaban un salario estable después de la guerra civil. Las cuadrillas podían tender 2, a veces incluso 3 millas de vía en un solo día. Las amplias llanuras permitían la velocidad, pero también exponían a los trabajadores a incursiones, hambruna y condiciones ambientales extremas. Esta era tierra indígena. Los Pawnee, Cheyennes, Arapaho y Lakota Sioux habían cazado, vivido y muerto en estas llanuras durante generaciones. Y para ellos, el ferrocarril no era progreso. Era una invasión. La vía atravesaba directamente los territorios de caza tribales. Las locomotoras, que arrojaban humo, asustaban a las manadas de búfalos. Los postes de telégrafo y los topógrafos perturbaban los espacios sagrados. Las tribus vieron lo que se avecinaba: colonos, soldados, cercas y desplazamientos. La resistencia era inevitable. Los Lakota Sioux, bajo el mando de líderes como Nube Roja, contraatacaron ferozmente. Asaltaron campamentos, atacaron a equipos de topografía y destrozaron vías férreas. En respuesta, el gobierno estadounidense construyó fuertes a lo largo del ruta y tropas estacionadas para proteger la vía. La construcción del ferrocarril se convirtió en una operación militarizada, con los instaladores de vías trabajando bajo la protección de guardias armados. Fue una guerra de baja intensidad, librada con rifles y tratados que nunca duraron. Para las naciones indígenas, el ferrocarril representaba una sentencia de muerte para su forma de vida. Y tenían razón. Aún así, Union Pacific siguió adelante. Con el respaldo financiero de enormes préstamos federales y liderada por hombres como Thomas Durant, la compañía colocó las vías a una velocidad vertiginosa. Las cuadrillas vivían en pueblos temporales, apodados el infierno sobre ruedas, que surgieron de la noche a la mañana y desaparecieron con la misma rapidez. El juego, el whisky y la violencia siguieron a los trabajadores como una tormenta de polvo. Para 1867, Union Pacific había llegado a Cheyenne y se dirigía a Wyoming. Las montañas se alzaban en la distancia. Pero la verdadera montaña que estaban escalando era política. ¿Cómo se une a una nación cuando se están colocando rieles sobre los huesos de otra? Para Union Pacific, la respuesta era simple. Colocar las vías. No mirar atrás. La historia del ferrocarril transcontinental se suele contar con clavos dorados y grandes hombres con chistera. Pero la verdadera historia está impregnada de sudor, fuerza y dolor. Gran parte de ella, provista por hombres cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyas tumbas nunca fueron marcadas y cuyas historias quedaron enterradas bajo las vías que construyeron. En el Pacífico Central, fueron los trabajadores chinos quienes lograron lo imposible. Casi 15.000 de ellos, la mayoría procedentes de la provincia de Guangdong, soportaron temperaturas gélidas, explosiones mortales y hostilidad racial mientras excavaban túneles en la Sierra Nevada. Ganaban menos que los trabajadores blancos, no recibían reconocimiento y a menudo eran alojados en campamentos separados de inferior categoría. Pero persistieron en silencio, con habilidad e incansablemente. A pesar de que los primeros escépticos los calificaran de débiles e incapaces, las cuadrillas chinas pronto demostraron ser la mano de obra más fiable del ferrocarril. Volaban rocas, colocaban rieles, construían caballetes y cocinaban su propia comida, manteniéndose a menudo más sanos que sus compañeros. Sin embargo, cuando se clavó el último clavo en Promontory Point, ninguno de ellos fue invitado a la foto de celebración. Mientras tanto, en Union Pacific, los inmigrantes irlandeses constituían una gran parte de la fuerza laboral.
Muchos habían sobrevivido a la hambruna y la guerra solo para enfrentar nuevos peligros en los aviones. Repelieron incursiones, tendieron vías a una velocidad increíble y bebieron hasta dormir en tiendas de campaña destartaladas. Sus vidas eran duras, pero su trabajo era esencial. Los antiguos esclavos afroamericanos también trabajaban en los ferrocarriles, algunos contratados como hombres libres en busca de una vida mejor. Sus contribuciones, como las de los chinos y los irlandeses, pasaron en gran medida desapercibidas. Los trabajadores de color eran explotados, pero indispensables. Se trataba de una fuerza laboral multinacional que construía una nación con las manos desnudas y la espalda rota. Y luego estaban los cocineros, herreros, carreteros y transportistas, cada uno desempeñando un papel en el avance de la gran maquinaria del progreso. Ninguno de ellos era ejecutivo. Pero sin ellos, no habría habido una punta dorada. En el mito de la Gran América, tendemos a destacar a los visionarios y magnates. Pero los ferrocarriles no se construyeron solo con sueños. Fueron construidos por manos callosas, hombres mal pagados y trabajadores marginados. Personas que distorsionaron la historia sin garantía de ser recordadas. No construyeron el ferrocarril para la gloria. Lo construyeron para sobrevivir. A finales de la década de 1860, las dos compañías ferroviarias, Union Pacific y Central Pacific, ya no se limitaban a construir vías. Estaban enfrascadas en una competencia frenética, cada una corriendo hacia un punto de encuentro invisible en algún lugar del territorio de Utah. Pero no se trataba de un pacto de caballeros. Era una guerra por tierras, dinero y prestigio. ¿Por qué la urgencia? Por el funcionamiento de los subsidios gubernamentales. Por cada milla de vía completada, cada compañía recibía concesiones federales de tierras y cuantiosos préstamos. Cuantas más vías construías, más ganancias obtenías. Así que, naturalmente, ambas partes intentaron construir más que la otra, incluso tendiendo vías paralelas en direcciones opuestas, sabiendo perfectamente que solo se usaría un juego. Se volvió absurdo. Las cuadrillas trabajaban a un ritmo vertiginoso. La Central Pacific, recién llegada de su victoria sobre la Sierra Nevada, atravesaba ahora los desiertos de Nevada y Utah. Mientras tanto, la Union Pacific cruzaba ríos y altas llanuras, bordeando las montañas rocosas. Incluso comenzaron a tender vías a través de zonas que sabían que el gobierno acabaría declarando derrochadoras, solo para conseguir financiación. El trabajo se intensificó hasta alcanzar niveles casi frenéticos. Las cuadrillas chinas de Central Pacific establecieron un récord mundial en abril de 1869, 10 metros de vía tendidos en un solo día, una hazaña sin igual incluso hoy en día. Lo lograron utilizando equipos sincronizados, turnos rotativos y un ritmo perfeccionado durante años de trabajo. Las cuadrillas de Union Pacific, para no quedarse atrás, avanzaron con fuerza desde el este a pesar de las continuas huelgas laborales, los problemas de suministro y la mala gestión de su financista, Thomas Durant, quien estaba más interesado en la manipulación de acciones que en la ingeniería ferroviaria. Las dos vías finalmente se acercaron en Promontory Summit, en el actual Utah. Los topógrafos marcaron el sitio. Se hicieron los preparativos para una ceremonia formal. Las locomotoras de ambas compañías, la Júpiter de Central Pacific y la número 1119 de Union Pacific, se enfrentaron, remolcador contra remolcador. Los ejecutivos prepararon discursos. Se encargó un clavo dorado especial. Se conectaron cables telegráficos para transmitir los golpes finales del martillo en tiempo real a todo el país. Pero tras la celebración se escondía la realidad. La carrera había sido brutal, a menudo temeraria, y completamente impulsada por el lucro. Los rieles estaban ahora unidos, pero las cicatrices que dejaron en la tierra, el trabajo y las vidas perdurarían durante generaciones. El progreso tenía una meta, y ambas compañías estaban dispuestas a pisotear cualquier cosa para cruzarla. El 10 de mayo de 1869, las ventosas llanuras de Promontory Summit, Utah, se convirtieron en el centro del universo estadounidense. Una multitud de trabajadores, funcionarios, periodistas y ejecutivos ferroviarios se reunieron para presenciar el trascendental acontecimiento, la unión de los ferrocarriles Union Pacific y Central Pacific, la finalización del ferrocarril transcontinental. Dos relucientes locomotoras se erguían en la vía terminada, la Júpiter de Central Pacific y la número 119 de Union Pacific.
Entre ellas se extendía un último riel y en su centro una estaca dorada grabada con las palabras: «Que Dios continúe la unidad de nuestro país mientras este ferrocarril une los dos grandes océanos del mundo». Se habían conectado líneas telegráficas al martillo ceremonial. Cada golpe enviaba una señal eléctrica a todo el país. Mientras Leland Stanford, en representación de Central Pacific, levantaba el mazo, los estadounidenses de todo el país se inclinaron para escuchar. Con cada golpe, el telégrafo sonaba. ¿Listo? Las campanas de las iglesias repicaron, los cañones dispararon, las ciudades estallaron en celebración. De Nueva York a San Francisco, fue como si una arteria nacional se hubiera unido en tiempo real. El este y el oeste ya no estaban separados por meses. Estaban separados por 7 días en tren. Fue un logro de ingeniería impresionante. Estados Unidos ahora estaba unido de costa a costa por acero y vapor. Su significado simbólico era innegable. Una joven nación, tras la guerra civil, había demostrado que podía conectar sus partes fracturadas y marchar hacia una era industrial moderna. Pero no todos participaron en la celebración. Ninguno de los trabajadores chinos que habían tendido la mayor parte de las vías del Central Pacific fue invitado a la foto. Habían sido excluidos por completo de la ceremonia a pesar de su papel en lograr lo imposible. Los trabajadores irlandeses, libertos, guías nativos y otros trabajadores marginados también estaban ausentes del encuadre. En su lugar, hombres barbudos con levitas sostenían martillos y puros. Así que, mientras el país celebraba la unidad, la realidad era más compleja. El ferrocarril conectaba el este con el oeste, pero también agudizaba las divisiones entre razas, clases y culturas. Unía mercados, pero a costa de muchas vidas humanas. La foto de ese día capturó la historia oficial del ferrocarril. Pero la verdadera historia estaba enterrada bajo las vías. La finalización del ferrocarril transcontinental no solo redujo la geografía. Impulsó la economía estadounidense. Casi de la noche a la mañana, Estados Unidos dejó de ser una nación bicostal torpemente unida por la naturaleza. Ahora era un organismo económico único, vibrante de movimiento, comercio y oportunidades. Las mercancías que antes tardaban meses en transportarse en carreta o barco, ahora podían viajar de costa a costa en menos de una semana. Los productos agrícolas del Medio Oeste, como el trigo, el maíz y el ganado, podían enviarse hacia el oeste, a los florecientes pueblos mineros, o hacia el este, a las ciudades industriales. Los bienes manufacturados fluían en dirección opuesta. Los vagones de ferrocarril reemplazaron a los bueyes. El vapor reemplazó a la vela. Lo que antes había sido una frontera incierta se convirtió en una rentable cadena de suministro. Surgieron los pueblos. Como la maleza a lo largo de la vía férrea. Pueblos ferroviarios que crecieron casi de la noche a la mañana. Algunos se convirtieron en ciudades, otros desaparecieron tan rápido como llegaron, especialmente si la línea férrea se desplazaba. Pero cada uno era un nodo en una red creciente conectada por un ritmo constante de pistones, silbatos y humo. El ferrocarril también ayudó a impulsar el crecimiento industrial. Las fundiciones de hierro, las minas de carbón, los aserraderos, todos crecieron con la demanda. La necesidad de rieles, locomotoras e infraestructura creó empleos en todo el país. Los magnates del acero y los ferrocarriles se enriquecieron. Los banqueros se llenaron los bolsillos. Y los pequeños empresarios se subieron a la ola, abriendo hoteles, restaurantes y tiendas generales a lo largo de la línea. El correo se movía más rápido. Las noticias viajaban a través de las zonas horarias en días en lugar de semanas. Por primera vez, el gobierno pudo proyectar una presencia real en todo el continente, desplegando tropas, recursos e influencia política donde quiera que llegaran los rieles. Y no olvidemos el factor humano. Millones de personas se mudaron al oeste. Los inmigrantes europeos que una vez desembarcaron en Nueva York ahora veían un camino directo hacia la tierra y la mano de obra en California, Oregón y los territorios occidentales. Colonos, buscadores de oro, ganaderos y forajidos recorrieron el mismo camino de acero hacia el destino. Por supuesto, este auge no se repartió equitativamente. La riqueza fluyó hacia arriba. Las tierras indígenas fueron devoradas. Los trabajadores siguieron siendo pobres. Pero es innegable. El ferrocarril transformó a Estados Unidos de una república regional a una potencia continental.
El motor no solo transportaba personas. Transportaba dinero, poder y el futuro. Y una vez que arrancó, no iba a detenerse. Bajo el acero pulido y los titulares triunfantes del ferrocarril transcontinental yacía un legado más oscuro y trágico, la destrucción de las tierras, vidas y culturas indígenas. El ferrocarril no solo conectó el este y el oeste. Atravesó las tierras nativas, forjando raíces en los territorios ocupados por los Lakota, los Cheyennes, los Sosonyi, los Ute y muchos otros. Lo que una vez fueron llanuras abiertas y terreno sagrado ahora estaba dividido por vías férreas, postes de telégrafo y cercas. Con cada estaca clavada, la soberanía indígena se erosionaba. El impacto fue inmediato y brutal. Las manadas de búfalos eran fundamentales para las llanuras, las tribus, las economías, las dietas y la espiritualidad fue masacrada en masa para despejar el camino para trenes y colonos. En algunos casos, se animó a los pasajeros a cazar búfalos por deporte desde trenes en movimiento. Estas manadas, que alguna vez sumaron decenas de millones, disminuyeron hasta casi extinguirse en tan solo unas décadas. El ferrocarril trajo más que vías. Trajo colonos, soldados y topógrafos. Surgieron pueblos donde antes no los había. Los colonos, empoderados por el gobierno federal, reclamaron tierras tribales, lo que los tratados no les habían quitado. El ferrocarril ahora absorbido y con los colonos llegó la aplicación de la ley, guarniciones militares enviadas para proteger las vías y reprimir cualquier resistencia. Estallaron los conflictos. Las tribus Sue, Cheyenne, Arabjo y otras lucharon en lo que se convirtió en una serie de guerras sangrientas. Algunas calificadas de levantamientos, otras de masacres directas. Desde la guerra de Red Cloud hasta la batalla de Little Bighorn, los ferrocarriles fueron tanto el campo de batalla como el premio. Finalmente, la resistencia fue aplastada. Las naciones indígenas fueron confinadas a reservas, a menudo a cientos de kilómetros de sus tierras ancestrales. El impacto psicológico fue inmenso. Los lugares sagrados fueron profanados. Las costumbres de caza se rompieron. Las culturas nómadas, construidas en torno a la migración estacional y los vastos espacios abiertos, fueron obligadas a establecerse en lugares fijos bajo vigilancia constante. Y todo esto se justificó en nombre del progreso. El ferrocarril transcontinental fue aclamado como una maravilla del ingenio estadounidense. Pero llegó a costa de los sueños de 1000 naciones. No fue solo el hierro lo que atravesó la tierra. Fue la desaparición de un estilo de vida reemplazado por madera y madera. Los libros de historia a menudo elogian el ferrocarril por unir una nación, pero para los pueblos indígenas, la desgarró. Cuando se clavó el último clavo en Promontory Summit en 1869, no fue solo el fin de un ferrocarril. Fue el comienzo de una nueva identidad estadounidense. Más rápida, más ambiciosa y cada vez más moldeada por el acero y el vapor. El ferrocarril transcontinental encogió el país. Lo que antes se tardaba 6 meses en carreta o barco, ahora se tardaba 7 días en tren. Cambió la forma en que las personas se desplazaban, cómo se intercambiaban bienes y cómo se entendía la idea misma de la distancia. De repente, surgió el concepto de una nación de costa a costa. No era un sueño. Era una realidad cotidiana. El ferrocarril impulsó el auge de las zonas horarias creadas para coordinar los viajes y el comercio a través del país. Reorganizó la agricultura, permitiendo a los agricultores enviar productos a través de las fronteras estatales. Impulsó la segunda revolución industrial, facilitando el flujo eficiente de materias primas a las fábricas urbanas. El ritmo del país comenzó a armonizar con el traqueteo de los trenes. Culturalmente, el ferrocarril reforzó la sensación de destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos debía extenderse del Atlántico al Pacífico. Hizo que la expansión pareciera no solo posible, sino inevitable. Con vías que se extendían por desiertos, montañas y llanuras, ya no existía una frontera salvaje. Todo parecía alcanzable. Todo parecía reclamable. Pero el ferrocarril también sentó las bases del poder corporativo en Estados Unidos. Se acumuló una riqueza masiva en la cima. Hombres como Leland Stanford, Thomas Durant y Collis Huntington no solo se enriquecieron. Moldearon las políticas, compraron políticos y construyeron imperios. Escándalos de corrupción como el caso del Credit Mobilier expusieron cuán profundamente estaban arraigados los intereses ferroviarios en el gobierno.
Para los trabajadores, las vías del tren representaban tanto oportunidades como explotación. Para los pueblos indígenas, marcó el fin de un mundo. Para el medio ambiente, trajo consigo un cambio radical. Se talaron bosques, se construyeron puentes sobre ríos, los búfalos fueron prácticamente exterminados. Sin embargo, a pesar de todos sus costos, el ferrocarril sin duda forjó la esencia de una América moderna. Conectó a los inmigrantes con las oportunidades, a las empresas con los mercados y a los gobiernos con territorios lejanos. Transformó una república experimental en una nación plenamente integrada. Los ferrocarriles de hierro no solo transportaban pasajeros. Transportaban ambición, destrucción, esperanza y arrogancia. El ferrocarril fue a la vez un triunfo y una tragedia. Y una vez que esas dos locomotoras tocaron los atrapavacas en el desierto de Utah, el país nunca volvió a ser el mismo. La nación se transformó no por la guerra ni por las elecciones, sino por el hierro y el fuego.